Muy buenas tardes a todos y todas. Vamos a continuar con la sesión de la tarde de nuestro workshop El razonamiento probatorio en el derecho administrativo. Ahora estaremos con el profesor Luis Medina Alcoz. El profesor es titular de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense de Madrid, ha sido letrado del Tribunal Constitucional, profesor visitante de la Universidad de Trento, tutor en el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, profesor contratado Juan de la Cierva en la Universidad Complutense, investigador de los Instituto Nacional de Administración Pública y Universitario Ortega y Gasset. Profesor, un gusto tenerlo con nosotros y nosotras. Su tiempo es suyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por darme la oportunidad de venir a este centro de investigación puntero en España y en el mundo. Y es realmente un enorme placer y al mismo tiempo lo admito, se lo he dicho ya personalmente a Jordi, os lo digo a todos nosotros, vengo con cierto pudor, como aquel cuyos secretos han sido desvelados, aquel que tiene una máscara en donde aquí no queda más remedio que quitársela. Y es que yo llevo dándole, hablando de prueba a quienes no saben nada de prueba, y yo puedo, con todas mis imprecisiones, coger al beneficio de inventario las cosas que escribe Jordi, las cosas que escribe Carmen, las cosas que escribe Marina Cascón, Miguel Tarufo, las utilizo un poco como quiero y impresiono a muchos contextos a mis oyentes, aplicándolo a mis cosas de derecho administrativo. Aquí no puedo hacer eso. Aquí, por tanto, la alternativa es centrarme en el dato legal, el reglamento, el artículo 3.3 en materia de impacto ambiental, que es donde quizá os pueda, digamos, empezar a ganar la batalla. Bueno, como esa no es la opción, lo que sí he querido es un poco, por lo menos, darle un toque humano que os haga ser un poquito, quizá, más benevolentes. Un toque humano que me refiero a explicaros por qué me dio a mí por tratar de aprender a través de vosotros, de quienes, digamos, en España y fuera de España lideran la cuestión del razonamiento en materia de prueba, ¿no? Porque me dio a mí, y fue por utilidad, fue por necesidad. Yo tenía entre manos un problema que se llamaba la pérdida de oportunidad. Me encontré con él en la tesis, no acabé de entenderlo y conseguí aparcarme y centrarme en otras cuestiones, ¿no? Pero eso quedó ahí, entre mis preocupaciones, ¿no? ¿Qué es esto de la pérdida de oportunidad? Como un civilista o un estudioso del derecho administrativo abordaba un problema de incertidumbre causal antes de 2007, en España y en gran medida fuera de España, era del modo siguiente. Supongamos que un médico incurre en una negligencia clamorosa, de modo tal que una paciente que pudo haber evitado la muerte fallece. Hay una cuestión de hay que determinar si ese médico, la administración o el hospital, quien sea, tiene que indemnizar, exige que haya culpa, y exige también que quede claro que sin ella la víctima habría sanado. Si concluyéramos con toda certeza, con toda seguridad o con mucha seguridad que oye, es una desgracia, este médico es culpable, debería ir a la cárcel por ello, por lo menos habría que apartarle del servicio, pero lo cierto es que la información disponible nos dice que esa paciente habría muerto en todo caso. Entonces tendremos claro que estableceremos que no hay prueba de nexo de causalidad ni por ende responsabilidad civil. Eso no se discutirá. Al mismo tiempo, si estamos en la hipótesis inversa, donde toda la información es claramente negativa de que esa paciente habría sanado, pues bueno, o sea, hay nexo causal y como hay culpa y otros elementos, habrá responsabilidad. Ahora, ¿qué hacer con el asunto, por otra parte, habitual, donde hay incertidumbre? Bueno, pues el relato que se leía habitualmente por entonces es, bueno, en esa hipótesis hay que indemnizar un fragmento del daño, en este caso del daño moral de los padres que reclaman, o de los hijos que reclaman, el daño moral de los allegados, una fracción porque eso repara una oportunidad de curación, es un bien en sí mismo que el médico negligente sacrificó, ¿no? Y decía, bueno, pero si hay incertidumbre o puede haber razones para rechazar, ¿no?, que haya prueba de nexo causal. No, es verdad que no hay nexo causal. No, es que no se puede reparar el daño verdadero que hace. Hay que reparar otra cosa, cuya conexión causal es cierta, que es el sacrificio de una oportunidad de curación.
si por ejemplo nos encontrábamos con que dos cazadores, un caso típico que curiosamente se sigue dando pese a la evolución de la balística, dos cazadores disparan y muere un niño y se sabe a ciencia cierta que lo hace por una bala que viene de una de las dos escopetas, pero no sabemos cuál de los dos fue el que disparó el proyectil lesivo, ¿no? Bueno, dice, no, en realidad aquí hay una sociedad, de hecho, si entendemos que para que haya nexo causal tiene que ser más probable la hipótesis de que venga de un arma a que venga de otra, estaremos de acuerdo en que si no hay más datos, no se satisface el umbral de la probabilidad preponderante y derivadamente no habrá responsabilidad, ninguno de los dos debería pagar, ¿no? Todos están de acuerdo en que tienen que repartirse la indemnización, abonar la indemnización y repartirse entre ellos su coste, ¿no? Puede haber discrepancias donde si la responsabilidad es mancomunada o solidaria, a la postre todo el mundo quiere que se haga lo mismo que se hace en el otro caso, ¿no? Y es que se equidistribuya el coste de la incertidumbre. Pero ¿cómo se relata? Se relata diciendo, es que en realidad hay una sociedad de hecho a la que se le imputa el daño, y luego esa sociedad de hecho se lo reparte como si fueran unas pérdidas. El caso es que, en fin, había algo que no cuadraba, el resultado generalmente a mí me satisfacía, mi instinto justicial, ¿no? Casi todos los escriben sobre esto, pero había algo que no cuadraba, el relato era un poco mentiroso, parecía mentiroso, ¿no? Pero a uno le faltaba formación en materia de causalidad y en materia de prueba como para poder darse cuenta de esto y poder afirmarlo además con cierta solvencia, ¿no? Y me cayó entonces el libro de Michele Tarufo, La prova dei fatti, me cayó el libro de Mariana Gascón, Los hechos en el derecho, y me cayeron ya más trabajos que he seguido leyendo, La relación nacional de la prueba de Jordi, últimamente ya los estándares probatorios, la obra colectiva que presenta Carmen. Y se me hacía muy claro, bueno, inicialmente, lo cierto es que por influencia de literatura anglosajona, yo ya manejaba el lenguaje probabilístico y el lenguaje de los estándares probatorios. Y es verdad que echaba de menos en esa literatura que me explicaran bien los estándares probatorios. Yo veía que era un recurso que me era a mí muy útil, que estaba en la literatura de responsabilidad civil de corte anglosajón, pero que todavía no estaba desarrollado en la teoría, en los libros, que en lo demás me ayudaba mucho en entender en términos probabilísticos el problema de la incertidumbre, me ayudaba a entender. Bueno, al final, digamos, elaboré una tesis que lo cierto es que he tenido la fortuna de que ha prosperado bastante, ¿no? Que es decir, por favor, no nos hagamos trampas a solitario. Aquí estamos ante una solución de los posibles problemas que es el de incertidumbre causal. Podemos dar la razón a una parte, resolver las dudas en beneficio de una parte, resolverlas en beneficio de la otra, o resolverlas en beneficio y perjuicio de las dos. De modo tal que, en caso de duda, prescindo de un umbral de certidumbre y lo que hago es directamente establecer una solución que no se basa directamente, ¿no?, en la averiguación de la verdad, o mejor dicho, que no pretende utilizar la lógica binaria de sí o no, sino que utiliza la lógica polivalente, que acepta que entre la verdad y la falsedad hay algo intermedio, que es el ámbito de lo posible, ¿no? Lo cual no es racional, lo que ocurre es que es otra racionalidad. Pues bien, este fue mi aterrizaje al mundo de la teoría general en materia de prueba, y esto que es la expresión de la utilidad que tiene lo que hacéis por aquí, porque cuando uno está en un peldaño por debajo, abordando cuestiones más de derecho positivo, bueno, pues ese tipo de literatura es o puede ser tremendamente útil. El paso siguiente fue que por entonces estaba Chema, José María Rodríguez de Santiago, escribiendo, pensando su metodología del derecho administrativo. Yo creo que fuiste tú el que promovió que Raúl y yo habláramos en un seminario sobre la fijación de los hechos en el derecho. Porque me faltaba el capítulo primero de los hechos. Entonces, quería que contribuyéramos a crear. Entonces, en 2015 mayo, Raúl y yo tuvimos que afrontar lo que quería que resolviéramos Chema para su metodología, y pesó el hecho de que, bueno, estábamos, tanto Raúl como yo, algo ejercitados en materia de responsabilidad civil, que es un laboratorio en materia de prueba, ¿no? Eso fue seguramente un factor que se tuvo en cuenta, que me vio obligado a hacer una presentación sobre los hechos en el derecho administrativo, lo cual era un desafío descomunal para alguien que
no había tenido una ambición teórica de ese corte, ¿no? Había hecho una utilización instrumental, ¿no? de estos planteamientos, ¿no? Entonces, bueno, hice un bosquejo general con la suerte de quien rotura un campo que no está roturado. Entonces, habré dicho barbaridades que son, a mi juicio, disculpables por esa razón, y otras cosas son mediterráneos, para vosotros no se van claramente, pero que sí que lo cierto es que se hacen ahí unas preguntas que como tal no estaban realmente planteadas, ¿no? Entre otras cosas porque, repito, el lenguaje de los estándares probatorios, me lo confirmó ayer Jordi, es también reciente, o de reciente incorporación y preocupación al ámbito de los teóricos en materia de prueba. Con lo cual, ese es el origen, la razón de que tenga ahora el reto de tener que agarrar aquí en materia de prueba, que es el pero sí, para tener que hacerlo, por cuanto uno se expone a la crítica, que eso es la universidad y por eso es un verdadero caso. Plan de la intervención. Primero voy a tratar de exponer casos variopintos que obligan a aplicar reglas probatorias y señaladamente estándares de probabilidad. Casos que os expongo y que van a servir después para apoyar el desarrollo de la intervención. Después ya plantearé exactamente, ¿no? Cuál es el problema a que responde, digamos, esta intervención, para después insistir mucho en algo que para vosotros será, creo, una premisa ya indiscutida, ¿no? Pero que en realidad no está en absoluto en el mundo del derecho administrativo, que es la plena juridicidad y casi total politicidad de las reglas en materia de prueba. El hecho de que ello haya estado oculto ha dado pie a que muchos se sientan autorizados a establecer estos estándares de prueba. Entonces, para terminar, digamos, llega al núcleo el objetivo final de la intervención es una perspectiva más o menos realista, dar ejemplos de variopintas personas que se sienten autorizadas a decirnos cuál es el estándar de prueba que establece el ordenamiento jurídico. Y, por tanto, a adoptar las decisiones políticas y políticas que eso conlleva. Para concluir, a mi juicio, hacer un planteamiento que admite matices, de a mi juicio quién es el que debería en España, en nuestro sistema jurídico, adoptar este tipo de decisiones. Bien, vamos con los casos. Casos, digamos, clásicos de incertidumbre respecto de posible incertidumbre respecto de hechos pasados. Son, por ejemplo, este que acabo de utilizar para ejemplificar mi tránsito, ¿no? de la responsabilidad a la teoría en materia de prueba, que es el del retraso de diagnóstico. Otro ejemplo que puedo utilizar instrumentalmente es el de la ausencia de consentimiento informado. Yo voy al médico, no se me informa de un riesgo que a la postre se desencadena, por desgracia. El médico lo hizo bien, lo que hizo mal es no informarme de ese riesgo. No discutamos sobre si yo solo por eso tengo un daño en mi derecho de autodeterminación que merece reparación. Damos eso por sentado. La cuestión es, ¿merezco además que me indemnicen el 100% del daño que habría dejado de padecer de haber yo rechazado la intervención? Bueno, pues la cuestión es, bueno, ¿qué habría usted decidido en este escenario contrafactual? Según el caso típico, también de incertidumbre causal. Otro más, para afirmar que un funcionario que ha sido marginado sistemáticamente por parte de sus jefes, de modo tal que no le dan trabajo, y él quiere trabajar. Y esto, por desgracia, es bastante en contra de los tópicos, ocurre. Él quiere trabajar y sistemáticamente no le dan trabajo. Él pide que le cambien de destino o que le den trabajo y que le informen qué tiene que hacer, y durante un largo tiempo no se lo dice. Bueno, para afirmar que esta conducta conlleva o supone una lesión de su derecho fundamental frente al Estado a la integridad moral, es preciso que sea intencionado. Esa exigencia de intención es muy razonable porque si cada vez que hay un accidente entendemos comprometida la integridad física o moral como derecho fundamental, digamos, los derechos fundamentales dejarían de tener un sentido. Los fundamentales tienen sentido frente a este tipo de situaciones donde deliberadamente el Estado quiere causarte una agresión. La intención, ¿eso está claro? ¿Cómo se prueba? En definitiva, ¿cómo resolver la incertidumbre? Vamos ahora a casos más propios de procedimiento administrativo que nos contaba Chema,
de incertidumbre de pronóstico, de incertidumbre sobre hechos futuros. Y pensemos en el ámbito de la gestión de riesgos. La administración tiene que autorizar o no, por ejemplo, la comercialización de un tipo de cultivo transgénico, en donde eso puede tener enormes beneficios en materia de rendimiento, la posibilidad, digamos, de incrementar exponencialmente cultivos, incluso erradicar, en algún caso, el hambre, ¿no? en zonas depauperadas, pero al mismo tiempo conlleva riesgos ambientales muy claros, maleza agresiva que nace como consecuencia de la polinización cruzada y daños a la salud. Al fin y al cabo tampoco no estamos muy seguros de las interacciones que va a poder producir ese transgénico con los virus, bacterias, vivientes, ¿no? Y en definitiva son solo algunos ejemplos de una aproximación simplificada a los beneficios y riesgos que conlleva el cultivo de transgénicos. Bueno, ante la incertidumbre, ¿cómo resolverlo? Otro ejemplo del mismo tipo, que antes le ponía a Gabriel, autorización de la fracturación hidráulica como sistema para la obtención de hidrocarburos, ¿no? A través de agua a presión, ¿no? En donde hay que representarse que riesgos ambientales y sanitarios, en el caso concreto de esa zona, de esa localidad, conlleva la utilización de esta técnica, ¿no? Y de eso depende la decisión final sobre si se autoriza o no se autoriza, ¿no? Tengo que decir que en la actualidad está prohibido, ¿no? Pero ha estado permitido durante muchos años, durante bastantes años. Y el Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de decir que eso era constitucional, ¿no? Autorización para la instalación de infraestructuras de transporte y distribución de energía eléctrica que emiten radiación electromagnética. De acuerdo con un estudio muy ilustrativo de Gabriel, se ha impuesto el criterio de que por debajo de determinados valores la radiación no produce efectos dañinos sobre la salud. Pero hay estudios que indican que puede ocurrir lo contrario en determinadas situaciones, ¿no? De manera que enfermedades tales como la leucemia infantil, cánceres, trastornos cardiovasculares, ¿no? Pueden, de acuerdo con algunos estudios, estar asociados a la exposición a valores en principio inferiores a los establecidos como máximos por el Comité de Protección frente a la radiación electromagnética. Bueno, pues puede ocurrir que sí que sean lesivos, ¿no? Bueno, en todos estos casos hay que la autoridad correspondiente, el juez contencioso administrativo o la administración, ¿no? Tiene que pronunciarse sobre hechos futuros o pasados, ¿no? Y en función de eso acabar tomando una decisión, ¿no? Indemnizar o indemnizar, declarar la vulneración del derecho fundamental a la integridad moral del funcionario, o la administración tiene que decidir si autoriza o no autoriza la actividad de riesgo. Y derivadamente el juez que controla la decisión, ver si la administración, cuando decidió autorizar o no, ver si lo hizo bien, ¿no? Y para todo esto hay que aplicar reglas probatorias. Lo que a mí me importa específicamente es determinar quién tiene que fijar una concreta regla probatoria, que es la que llamamos estándar de probabilidad o probatorio o umbral de certidumbre. Estándar a partir del cual, digamos, podemos tener por cierto que pues, había intención en el asunto de Móvil, que la víctima habría rechazado la intervención de haber sabido el riesgo a que se exponía y por ende que tiene que ser indemnizada, que la víctima habría sanado de haber obtenido un tratamiento tempestivo a tiempo. Y también podemos tener por cierto, en definitiva, que no se va a producir un daño ambiental o un daño a la salud de modo tal, en principio, de modo tal que puede, profesionalmente, porque siempre la actividad de riesgo está seguida de un seguimiento ulterior, ¿no? Que calibra la situación de incertidumbre del tiempo, ¿no? Pero en fin, el umbral a partir del cual tenemos por cierto que hay seguridad.
y por ende autorizarlos. Bien, suscribo al 100% las observaciones, a mi juicio muy atinadas que ha hecho Chema, en cuanto a los matices y diferencias a veces sustanciales que tiene la fijación de los hechos, en el sentido que él utilizaba, ¿no?, como de aplicación de la norma en lo que hace reconducción del hecho individual al supuesto de hecho abstracto, ¿no? Bueno, pues, digamos, comparto el que no puede prescindirse en una metodología de aplicación del derecho administrativo de las diferencias que hay respecto de la metodología judicial. Pero ahora me interesa subrayar que con todo, ¿no?, sí que hay un amplio campo para la intercomunicación, ¿no?, entre lo que se viene desarrollando con vistas al proceso en materia de razonamiento probatorio y lo que se viene desarrollando, por ejemplo, en materia de gestión de riesgos. Hay un campo de juego enorme de lo que es indicativo el que, a mi juicio, las reglas con las que se decide son en sustancia estructuralmente iguales, aunque puedan tener contenidos distintos, a veces muy distintos, ¿no?, y que convencionalmente puedo reducir a 3 o 4 modalidades, ¿no? Ya les llamo a que discutáis con mis planteamientos, por cuanto ya me estoy metiendo claramente en vuestro terreno, ¿no? Pero distingo entre reglas para la conformación del acervo probatorio o, digamos, establecer el marco de elementos de juicio con arreglo al cual ha de establecerse el hecho, ¿no? Luego, reglas de estándar probatorio o reglas de cierre en caso de duda, que suelen llamarse carga probatoria. Para mí, a los efectos de esta intervención, cuando hablo de carga de la prueba, me voy a referir solo a ante qué lado se inclina la balanza cuando, después de haber tratado de establecer si el hecho es cierto o no, se tienen dudas, ¿no? Regla de cierre, para explicar esto. Bueno, y luego, por supuesto, previamente, las reglas de la lógica inductiva o las reglas que te llevan a calibrar si es más o menos verosímil una hipótesis fáctica, ¿no? Conformación del acervo probatorio, reglas de la lógica inductiva y reglas relativas a umbrales y cargas probatorias, ¿no? Y la primera idea es que este tipo de reglas que están presentes y son útiles para resolver, son las que utiliza de hecho el ordenamiento jurídico para resolver toda esa variada gama de problemas, son jurídicas, son reglas estrictamente jurídicas. Incluso las reglas, digamos, que de la lógica inductiva, que las sabéis mejor que yo, son las que te dicen que si una hipótesis cuenta con mucha información y muy heterogénea que la soporta, pues es más probable que sea cierta la hipótesis inversa, ¿no? Al contrario. O las máximas de la experiencia, por ejemplo, en el ámbito de la responsabilidad civil, habitualmente el juez, si se encuentra con que ha habido un daño desproporcionado, dice, pues aquí puedo inferir la culpa. Bueno, pues esas soluciones simples se basan en máximas de la experiencia y esto es pura teoría del conocimiento. Bueno, pues son jurídicas por la sencilla razón de que la norma que quiere que la consecuencia jurídica de la indemnización se desencadene solo si hay culpa, ¿no? Quiere que la afirmación de la culpa descanse en una racionalidad. Entonces, el hecho es que, es verdad, he leído en Jordi, ¿no? Este es el momento de racionalidad, el momento de la estimación de las probabilidades es el momento de la racionalidad, ¿no? Precisamente para subrayar que antes y después hay otras lógicas, ¿no? Bueno, pues eso es exactamente así, a mi modo de ver, comparto, me adhiero plenamente a esta idea, pero sí que quiero subrayar la juridicidad, por todo, y por tanto controlabilidad de estas reglas, ¿no? Las reglas para la conformación, bueno, hay muchos ejemplos que manejáis en el ámbito del derecho procesal que se pueden ampliar con el ámbito del procedimiento administrativo, que expresan hasta qué punto, sí muchas veces, responden al objetivo de averiguación de la verdad. De hecho, una característica del procedimiento administrativo es que quizá se ve de modo incluso más acentuado, ¿no? Hablaba Chema del principio de investigación de oficio, ¿no? Que se ejemplifica y lleva al máximo, por ejemplo, en gestión de riesgos. Cuando se regula la comercialización de medicamentos, cuando se regula el fracking, cuando se regula los transgénicos, todas esas legislaciones están queriendo o facilitando que la administración cuente con mucha información y muy analizada y a poner un hincapié enorme en que
cuando se vaya a calibrar verdaderamente el nivel de riesgo, se tengan muchos elementos de juicio. Esa es la tendencia, ¿no? Por tanto, está vinculado a la idea general que ya luce en la legislación general de régimen jurídico de la administración pública, de que la administración está involucrada en el interés general, ¿no? Y ese interés general bueno, pues conlleva una búsqueda de la verdad, una vocación de verdad, quizá más acentuada que en otros ámbitos, ¿no? Ahora, eso es compatible con ver que hay muchas reglas que responden a otros objetivos, ¿no? Reglas que establecen plazos para resolver, que la regla del pronto pago, cuando os llega la multa, la propuesta de multa, y dice, si usted paga, se reduce a la mitad. Esa que no responde precisamente al objetivo de la relación. Yo he pagado multas que creo que eran injustas, lo que ocurre es que yo soy muy vago para litigar, y no para el conflicto. En terminación convencional, muy extendida en algunos ámbitos, ¿no? El que no cabe acceder a informaciones que afecten a la seguridad del Estado o al secreto industrial y comercial. Por tanto, hay normas que obedecen a intereses, nada que ver tienen, no directamente con la averiguación de la verdad en este plano. Y después de haber calibrado con ese material probatorio el nivel de probabilidad, más o menos convencional, es cuando se aplican estas reglas de estándares probatorios y cargas probatorias. Aquí a mí me gusta distinguir en función de cómo se relacionan estas normas con el principio de igualdad y con la idea de racionalidad epistemológica. Distingo aquí entre dos tipos de reglas, ¿no? Reglas de privilegio contraepistemológicas frente a reglas racionales y de igualdad. Cuando hablo de estas últimas, estoy pensando en el estándar de la probabilidad preponderante. En principio, con la abstracción de todo contexto, de toda finalidad, la única solución racional a la hora de establecer si un hecho es cierto o no es la que tiene por cierto aquello que tiene una probabilidad superior a la mitad. Digamos que es más probable que lo contrario, porque digamos que establecer que algo es cierto con una probabilidad más baja, un 20%, implica admitir que vas a tener por ciertas hipótesis que pueden tener un nivel de probabilidad inferior, y por ende una solución que puede justificarse por razones extrínsecas, que pueden ser muy importantes, pero desde la perspectiva de la pura lógica formal, lo único racional es aplicar un estándar de probabilidad preponderante que además es igualitario. O sea, digamos que la lógica que utilizaba Gabriel no es la que yo empleo aquí para decir que ese estándar simplemente trata del mismo modo el interés de una parte y de la otra. Y si yo aplico el estándar de la probabilidad preponderante en el asunto del consentimiento informado o del retraso diagnóstico, estoy dando el mismo valor al interés del agente dañoso en no pagar que al de la víctima en que le pague, ¿no? Y en ese sentido, afirmo que es una regla de igualdad. Si aplico, por ejemplo, en el asunto de fracking, una regla que establece un umbral de probabilidad preponderante, pues estaré tratando del mismo modo el interés de la industria en que le autoricen la prospección frente a y que el interés de la sociedad en el medio ambiente. Es un criterio de igualdad. Sin connotación peyorativa, a las normas que elevan o bajan el umbral de probabilidad las puede llamar reglas de privilegio, porque por razones, digamos, o valores extrínsecos, deciden desestabilizar la relación, privilegiar a una parte en detrimento de la otra. Por ejemplo, en materia de medio ambiente, la ley 26/2007, que transpone una directiva, dice que ante un mínimo panorama indiciario de que una empresa ha podido contaminar, debe hacerse cargo esa empresa del daño ecológico, porque debe tenerse por cierta la conexión causal. Y es, digamos, la administración, digamos, la que depositaria o exponencial exponente de los intereses ambientales, la que se beneficia de que con cargo al patrimonio de la empresa se va a restaurar el daño ecológico producido. Entonces es una norma que es de privilegio porque quiere dar más importancia a
a ese interés que representa la administración que al interés de la empresa de no pagar, ¿no? Y facilita, rebaja, suaviza el umbral de pagabilidad. Dicho entre nosotros, las normas que utilizan la retórica de las presunciones, a mí, a efectos puramente convencionales, me resulta más fácil convertirlas en normas que establecen estándares de prueba o reglas de cierre. Porque creo que al final, al menos la mayor parte de las veces, son formas de decir lo mismo, que es solamente una cuestión de normas. Pero prefiero la retórica de los estándares porque creo que abarca más supuestos en donde el ordenamiento puede no haber usado la retórica de las presunciones y en cambio puede explicarse perfectamente la utilización de la retórica de los estándares. Bueno, un ejemplo de aplicación de un umbral, una regla de privilegio que a la inversa, digamos, se muestra como muy exigente, al final es todo lo mismo, como decía antes Gabriel, ¿no? Depende solo de la perspectiva, puede ser el que se aplica en materia de transgénicos. En materia de transgénicos, la legislación europea que regula esto parte del llamado principio de precaución. El principio de precaución es un principio conservador, resistente a la innovación, que responde un poco a la lógica del maximum minimorum, es decir, de alguien averso al riesgo, ¿no? En virtud del cual, ante un panorama mínimo indiciario, ¿no? de que puede haber un daño, en este caso ambiental o a la salud, lo que hay que hacer es no autorizar la actividad, tener por cierta, digamos, la posibilidad del daño, ¿no? Pues bien, sobre la base de ese principio, incluso llevándolo más lejos en la práctica, lo cierto es que no hay prácticamente cultivos transgénicos en Europa. No lo sé. De modo tal que se puede entender que se está aplicando un estándar muy exigente de probabilidad. Un estándar, muy suave de probabilidad. Un estándar muy suave. Con pocos elementos de juicio, se tiene, por cierto, una eventualidad dañosa que impide. Esto contrasta, por ejemplo, con los Estados Unidos, que se afirma literalmente, se reconocen como seguros y en las etiquetas ni se indica que son transgénicos. El ejemplo de umbral exigente sería el de los campos electromagnéticos, que ha estudiado Gabriel. Ocurre exactamente lo contrario, y a la vez lo mismo, porque es como repito la perspectiva. En campos electromagnéticos hay un comité que fija unos valores con arreglo a estándares, por así decir, científicos, ¿no? En ciencia, para cambiar el estado del arte se exigen umbrales de probabilidad enormes, básicamente porque para cambiar una teoría hay que estar muy seguros, ¿no? Y porque además es un modo, digamos, de inducir a quien quiere poner en solfa el conocimiento establecido, inducir que tenga buenas pruebas, ¿no? Bueno, ese alto estándar que equivale al más allá de toda duda casi del derecho penal, ¿no? Es el que utilizan los científicos y derivadamente el que utilizan para establecer que unos valores donde se dice, aunque haya muchos elementos indicativos de que la exposición a la radiación electromagnética puede producir daños, lo cierto es que de momento no llegan a ese nivel a partir del cual yo tengo, por cierto, que son peligrosos, ¿no? En definitiva es lo mismo pero a la inversa, y el efecto es que los estados tendencialmente aplican mecánicamente esos estándares de modo tal que ocurre exactamente lo contrario que con los transgénicos. No hay, digamos, una resistencia a autorizar este tipo de instalaciones que ponen a sus núcleos poblacionales, exponen a quienes están cerca a estos campos radioeléctricos. Las reglas de cierre se pueden analíticamente diferenciar de los umbrales en el sentido de que bueno, en hipótesis, si uno no sabe si supera o no, si rebasa o no el umbral de certidumbre, bueno, pues el ordenamiento ya acaba de dirigir la decisión hacia un lado u otro, ¿no? Bueno, al final técnicamente no es nada distinto a lo que hace un umbral de probabilidad bajo. Al final se trata de privilegiar a una de las partes, que es el objetivo, ¿no? En la incertidumbre se responde por referencia a
a un valor, ¿no? Que el ordenamiento quiere proteger. Luego está esta regla de responsabilidad proporcional a la incertidumbre causal, que tiene la peculiaridad, yo creo que puede ser interesante, de que se carga la exigencia de un grado de incertidumbre y se carga la exigencia de una regla de cierre, y lo que dice es que en caso de duda no necesito afirmar o negar que hay causalidad, sino sencillamente proyectar sobre la indemnización el nivel de probabilidad, de modo tal que cada parte se haga cargo con una parte del daño. Distribuyo el daño en función de la incertidumbre, sobre la base de una causalidad que es solo posible que se afirma como tal. Inicialmente esto se escondía bajo la retórica de la pérdida de oportunidad, ahora ya hay sentencias de la Sala Primera y de la Sala Tercera, y estudios en muchos sitios, en Chile y en otros países, que ya, bueno, esto es una solución. El problema no hay que esconderla, podrá no estar establecida en un sistema jurídico. Pero cuando el juez que habla de pérdida de oportunidad, lo que está haciendo es aplicar una solución posible al problema de incertidumbre causal. El problema que no hay que vestir la solución de otra cosa, lo que hay que ver es hasta qué punto es admisible y puede el juez tener autoridad para establecerla. Bien, la idea clave, por tanto, es que cuando se establece un estándar de probabilidad, se está haciendo política porque se está decidiendo privilegiar a una persona en detrimento de otra. Tiene un componente restrictivo evidente. Por ejemplo, no es tan distinto, retomando ejemplos que hablábamos ayer en el tren, no es tan distinto el imponer una prestación forzosa a alguien, un impuesto, una obligación de servicio público, de lleve usted, le prolongo forzosamente este contrato administrativo por razón del interés general. No es tan distinto a decirle, usted tiene que indemnizar porque con muy poca prueba digo que usted ha causado daño ecológico. No es tan distinto. Tiene para esa empresa que en un caso le imponen una prestación patrimonial forzosa y en la otra le dicen, usted tiene que indemnizar, una connotación muy parecida. Y en los dos casos es por razón de un interés público, que se entiende políticamente merecedor de más tutela que el interés del empresario en no llevar a cabo esa actividad. O por hacer otro ejemplo, ¿no? Supongamos supuestos de discriminación por razón de sexo, ¿no? Caso típico donde se aplica un estándar suave de probabilidad. Si un empresario despide a una mujer que está embarazada y pudo saber que está embarazada, eso por sí es suficiente para decir que discriminó, salvo que traiga a él y diga y demuestre fehacientemente que verdaderamente la despidió porque no trabajaba, no llegaba nunca al trabajo. En ausencia, con poca probabilidad, sin muchísima seguridad, se establece la conclusión de la discriminación. Bueno, esto no es tan distinto de decir está prohibido despedir a mujeres embarazadas, lo cual es una expresión de una opción política que quiere, digamos, desarrollar una solución posible. Pues bien, el siguiente punto, establecida por tanto la politicidad, la enorme politicidad de buena parte de las reglas probatorias y muy particularmente de los estándares de probabilidad, lo segundo es constatar que esto es algo por completo ajeno a la ciencia del derecho administrativo y a la práctica de los tribunales contenciosos administrativos, o digamos de los funcionarios de la administración. Digamos que esta preocupación por los estándares de prueba la tenemos solo prácticamente en la academia, los que estamos aquí y puede haber alguno más, ¿no? Y hay muchísimas pruebas indicadoras de esto, ¿no? En los manuales no hay la mínima referencia, ¿no? A las cuestiones probatorias y al componente redistributivo, a la conexión que tiene esto con el Estado social, ¿no? con una fórmula donde el Estado muy legítimamente cumple una obligación constitucional que es la de no limitarse a ser un actor neutral, ¿no? Sino de promover objetivos colectivos, ¿no? El 9.2, igualdad material, igualdad de oportunidades, y el capítulo 3 del título 1, los llamados principios rectores de la economía, ¿no? Se establecen como objetivos para los poderes públicos la protección de la familia, del deporte, de las personas con discapacidad, de los ancianos, un sistema de seguridad social, la vivienda.
de esto es completamente ajeno. Y hay múltiples pruebas, incluso en ámbitos, puede ser precisamente por su proximidad a la lógica probatoria que desarrolláis, como la responsabilidad. Hay muchos indicadores de que esto es realmente todavía en buena medida ajeno. La idea de la politicidad de los exámenes de prueba es algo de lo que no es consciente, incluso el que estudia la causalidad. Por ejemplo, típicamente se estudia la causalidad, luego ya la imputación objetiva, y la prueba aparece en tercer lugar, como si fuera algo distinto que es del derecho procesal. En realidad se ha visto muy en conexión esta cuestión con el derecho procesal, como si no fuera una norma de pura responsabilidad civil, la que dice que el umbral tiene que ser intermedio, por virtud de la igual dignidad de las dos partes, o bajo, porque le importa el medio ambiente, o alto, por lo que sea, ¿no? Es como si esto, y si se abandona el derecho procesal, se sustrae al conjunto de regulaciones que cristalizan esas acciones políticas. Y por tanto, no se puede decir una palabra sobre exámenes de prueba si no es en conexión con las instituciones, porque esto tiene muy poquito de procedimental, es muy sustantivo, es decir, que el estándar de prueba es bajo o alto, ¿no? Pues bien, digamos que como consecuencia de toda la teoría de la causalidad, por ejemplo, es un ejemplo para mí magnífico, toda la obsesión históricamente de los manuales, los científicos, también los periodistas, es establecida la prueba, eso no importa, eso es una cuestión que no nos vamos a hablar ya de lo que es verdaderamente jurídico, que es si es jurídicamente relevante. Y cogiendo casos normalmente de laboratorio, que no están en los repertorios de jurisprudencia porque no se dan, se empieza a reflexionar sobre el caso, por ejemplo, de yo hago una broma a mi amigo, le encierro en la puerta y como consecuencia de eso coge el segundo avión del día para desplazarse a su localidad y ese es el avión que se estrella. Entonces dice, claro, sin la broma, el daño desaparece, hay causa. Ahora bien, ¿le podemos imputar? No, entonces hay que desarrollar teorías. Bueno, ya, lo que ocurre en la práctica normalmente es que el juez tiene problemas a la hora de establecer aquello que tú no estudias, que es, pero hay causalidad. En el caso que tú me planteas, no, pero no, en la que habría sanado con el tratamiento correcto, habría consentido de haber salido de riesgo. Pues bien, la ausencia de una reflexión en torno a esto es todo indicador de hasta qué punto no hemos sido conscientes de la politicidad, de la enorme politicidad, de lo que hay mucho en juego cuando se decide que un estándar está arriba, abajo o en medio. Y como consecuencia de eso, en parte, es un factor, lo cierto es que muchos se entienden competentes para establecer los estándares probatorios. ¿Quiénes? Para empezar, los científicos. En el mundo de la expertocracia, en el que estamos, ocurre que los altos estándares de prueba que ellos razonablemente se imponen para conmover el conocimiento establecido, a veces se filtran y acaban funcionando, ¿no?, como muy bien explica Gabriel en su artículo, como estándares jurídicos. Y por tanto, podría haber, por ejemplo, en el caso de los campos electromagnéticos, muy buenas razones valorativas para, sin discutir que a efectos científicos no hay pruebas concluyentes de que por debajo de determinados valores la exposición a estos campos sea dañina, a efectos, digamos, jurídicos, que nos baste menos prueba para elevar los valores o directamente prohibir en determinadas situaciones la exposición. Es decir, para hacer una política que sea distinta de la que hemos dejado que nos diseñen los científicos. Otras veces son los académicos los que nos hacen política, los que nos dicen cuáles son los bienes importantes y que hay que privilegiar. Por ejemplo, se puede leer en muchos autores, en algunos autores, algún civilista, en materia de responsabilidad civil funciona el principio pro damnato. Entonces, si no le saca consecuencias a eso, entonces, en caso de duda, sistemáticamente tengo que resolver las dudas a favor de la víctima. Y de verdad es que queremos hacer esta política redistributiva donde necesariamente la víctima merece más respeto que el agente dañoso. ¿Por qué? ¿Qué fundamento tiene esto? O sea, yo entiendo que se diga vamos a gastarnos el dinero en ayudar a los pobres, en mejorar las carreteras, ¿no?, porque hay accidentes, pero a las víctimas, por el hecho de serlo, ¿no?, vamos a privilegiarlas, ¿no?, como si al final no hubiera alguien que tiene que pagarlo y que en cuanto tal no sufre también daño. Pero
solamente por que te toca gente dañoso ser, solamente por eso ya no te beneficias de una regla tendencial. O cuántas veces un académico habla de aquí hay que invertir la carga de la prueba. ¿Por qué? ¿Y por qué lo dices tú? ¿Quién eres tú para decir que aquí hay que invertir la carga de la prueba? Porque te haces cargo de que cuando dices eso estás haciendo política. O cuando un economic lawyer nos dice que sin mirar la ley, porque está seguro de que no va a decir nada, dice que vamos a meter costes en un lado y a otro, y en función de eso te sale dónde está el estándar, ¿no? Ahí es un experto, pero en este caso académico, el que establece el estándar, ¿no? El que hace política. Nos encontramos pocas veces el que hace política es el juez. Entonces, por ejemplo, yo recuerdo haber leído sentencias, que no son tan frecuentes ya, en donde en supuestos de ausencia de consentimiento informado daban el 100%. Daban por sentado que en España alguien que no ha sido informado del riesgo, al que finalmente y por desgracia se desencadenó, habría rechazado la intervención, lo cual es contraintuitivo porque por suerte tenemos una sanidad pública muy razonable y desde luego no me baso en ningún estudio más allá de mi propia experiencia, pero lo que yo veo es que la mayor parte solemos confiar en el médico al que acudes para que te sane de todo. Esto como aproximación genérica, ¿no? Luego, evidentemente, pues la lógica deductiva que nos dice, pues, a mayor gravedad del riesgo al que te exponías y mayor levedad del daño que querías conjurar, hombre, pues es más probable que rechaces. Bueno, es decir, que habrá que hacer un análisis en cada caso sobre el nivel de probabilidad de que esa persona hubiera rechazado. Ahora, sistemáticamente partir de la base de que habría rechazado es hacer una política redistributiva en virtud de la cual las víctimas de la sanidad pública que tienen la fortuna de sufrir ese tipo de ilícito se llevan recursos. Bueno, pues eso es una opción posible, la verdad es que bastante irracional, no le veo ningún sentido, ¿no? Pero ¿tiene autoridad el juez para establecerla? Se dice habitualmente, en el ámbito sanitario, las dificultades probatorias se resuelven en favor de la víctima. Si me estás queriendo decir que hay amplio juego para la presunción simple, pues bien, ¿no? Que tenemos ya máximas de la experiencia. Ahora, si me estás queriendo decir que esas víctimas nos merecen más respeto que otras de otros ámbitos, o que, en fin, quienes podrían obtener otras políticas sociales, pues entonces no sé por qué juez tienes que ser tú el que decides dónde van mis recursos, ¿no? En definitiva, la ausencia de conocimiento en torno a la enorme politicidad de la decisión, de dónde coloco el umbral de incertidumbre, facilita, es uno de los factores que explica que estén fijando estándares probatorios pues, muchos, ¿no? Estudiosos, jueces, científicos. Y la pregunta para ya ir terminando, no sé cómo voy de tiempo, muy bien. La pregunta es, bueno, entonces a mi modo de ver, ¿quién tendría que ser el que fija el estándar de prueba? Pues bien, para empezar, claramente la Constitución. Yo creo que no es voluntarista decir que en un Estado de Derecho que reconoce el libre desarrollo de la personalidad, la actividad humana y la igualdad general y procesal, artículos 14 y 24, hay una opción, repito, no es voluntarista pensar, interpretar, que hay una opción a favor de una regla de igualdad y racionalidad epistemológica a la hora de fijar un estándar de prueba. En definitiva, que tiene un fundamento constitucional directo el estándar de la probabilidad preponderante. Y con esto voy de la mano de Michele Taruffi, con lo cual me siento a gusto. Y creo que no es voluntarista, sinceramente, precisamente porque una vez que uno se hace cargo de la política, entender que como regla general hay una opción por la igualdad, me parece que es bastante congruente con la arquitectura valorativa de nuestro sistema constitucional. El régimen de regla de cierre, en donde no se le quiere dar la razón sistemáticamente a una de las partes, donde sí se dice que es el demandante el que sufre el perjuicio de la incertidumbre, porque en caso de duda se descartará la hipótesis fáctica que quería hacer valer,
se flexibiliza, porque oiga, si quien estaba en mejores condiciones para aprobar era la contraparte, bueno, pues ahí, bueno, me parece que es un régimen de igualdad, ¿no? O sea, que no quiere, a diferencia de lo que se suele llamar inversión legal de la carga de la prueba, esas son reglas, digamos, redistributivas, qué sé yo, el favor laboratorios. Pues si hay duda en torno a si la solicitud de prestación social entró en plazo o no, el Estatuto de los Trabajadores dice ya que esa duda se resuelve siempre a favor del trabajador, porque hay una opción, en este caso además inequívoca, del legislador por favorecer a una de las partes. Ese no es el régimen de carga probatoria, que es más sofisticado, precisamente porque no parte de la base, parte de la base de la dignidad y la identidad de valor, ¿no?, de los dos intereses a acuerdo. Ahora, la propia Constitución encierra ya reglas de privilegio. Una clásica, por todos conocida, es la que encierra la prohibición de discriminación, ¿no?, que leída en conexión con el 9.2, ¿no?, que es el que establece esa obligación de acción proactiva del poder público para promover los obstáculos que impiden el libre desarrollo de la personalidad, ¿no? Bueno, pues es la que explica claramente, ¿no?, el que para afirmar la discriminación como hipótesis fáctica, ¿no?, se exija un nivel de prueba, digamos, más pequeño, ¿no?, que baste una probabilidad no tan alta para tener por cierta esa hipótesis, ¿no? En realidad, los derechos fundamentales sustantivos, ¿no?, se benefician de esa, digamos, regla de privilegio o de no neutralidad valorativa, ¿no? Por ejemplo, de acuerdo con una sentencia del 2019 que resuelve el caso del funcionario que había estado marginado laboralmente, dice, para el elemento de intención, dice, oye, a mí el hecho de que el funcionario me haya demostrado que él se quejó muchas veces, que pidió el traslado y de que nunca le dieron información sobre el trabajo y que nunca le dieron trabajo durante un largo tiempo, en principio puedo inferir de estos elementos sin más que hay intención probada. Oye, que me digan otra cosa, que me expliquen que obedece a otras razones, pero sin más elementos, algo en principio tan difícil de probar como la intención se tiene por cierta sin dificultad. Y se afirma que es como consecuencia de la no neutralidad del sistema constitucional en punto a la protección de los derechos fundamentales. Estas son reglas que ha establecido la Constitución, no las ha establecido ningún científico, ni el juez, ni Gabriel. Son reglas que establece la Constitución. Puede establecerlas la ley. Hay muchos ejemplos de reglas de privilegio que con el lenguaje presuntivo u otro establecen. Por ejemplo, en materia de derecho de la competencia, se dice, si hay cártel, se tiene por cierto que esto ha causado daños, salvo que se convenza de lo contrario, ¿no? Son, digamos, reglas de privilegio que establecen válidamente el legislador en el marco de un Estado que no es solo de derecho, ni está solo por los derechos fundamentales, sino que es un Estado social que no solo autoriza al legislador a promover objetivos redistributivos, sino que lo impulsa la propia Constitución directamente a través de estos principios rectores, a través de la garantía institucional de la seguridad social y otros elementos, ¿no? La ley. La administración. Bueno, la ley cómo fija. A mi juicio, claro, no hace falta que la ley utilice nuestro lenguaje y diga con toda claridad, bueno, en este ámbito voy a establecer un umbral de la probabilidad que no es el umbral preponderante, va a ser un umbral exigente o muy suave. Me parece que no es voluntarista, por ejemplo, inferir que en aquellos ámbitos, por ejemplo, el medio ambiente, en donde se ve claramente que hay una firme voluntad de que la administración recabe mucha información y de mucha calidad, que pone todos los medios para que haya un análisis exhaustivo de la misma, me parece que ahí se está queriendo dar un valor especial al medio ambiente y por tanto que si se entiende que le hace falta poca prueba para entender que hay riesgo medioambiental, no estoy yo creando la regla, sino que estoy verdaderamente interpretando los sistemas jurídicos. Entonces, digamos que hay margen de opinabilidad, faltaría, pero de muchos sectores se pueden inferir estándares de probabilidad
sin, creo, incurrir en interpretaciones voluntaristas. Vamos ahora entonces al problema de la administración. ¿Puede la administración fijar estándares probabilísticos? Esto es delicado porque si entendemos que en el ejercicio de su discrecionalidad puede ella decir a partir de qué punto va a tener, por cierto, un hecho, estamos directamente diciendo que es ella la que va a establecer por sí esas cosas que se parecen mucho a prohibiciones o obligaciones de prestación forzosa, ¿no? En definitiva, restricciones que en nuestro sistema constitucional están reservadas a la ley. El artículo 53.1, ¿no?, dice literalmente que solo por ley podrá regularse el ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en el artículo 2 del presente. Por tanto, si es verdad que cuando obligo, por ejemplo, a un empresario a con poca prueba a afrontar un daño ecológico, ¿no?, si es verdad que esto se parece mucho a una imposición de una obligación, digo, pues es una restricción que tiene que estar en la ley o por lo menos tener un claro fundamento legal, ¿no? Por tanto, esto, si es así, conlleva o supone que le estamos quitando margen, la Constitución le está quitando margen al legislador para la administración, para inventarse ella estándares de probabilidad. Más aún, esta reserva de ley, y con esto estoy contando un aspecto que aprendí ayer que se llama el tren, hay otra reserva de ley en el artículo 53.3 que en el fondo es en gran medida, no del todo, pero en gran medida la otra cara de la moneda, ¿no? Cuando la administración va a desarrollar objetivos sociales, los de los principios rectores del capítulo 3, lo hace también por ley. Se refiere específicamente el 53.3, dice el reconocimiento y el respeto de estos principios, estos objetivos de vivienda, deporte, sanidad, dice, solo podrán ser anegados por los particulares ante la jurisdicción ordinaria de acuerdo con lo que dispongan las leyes que los desarrollen. Lo que me interesa ahora, luego volveré sobre este precepto, es que se refiere a las leyes que los desarrollan. Y esto cuadra con el hecho de que, en efecto, hay leyes prácticamente respecto de cada uno de los artículos de aquel capítulo, ¿no? Y a su vez cuadra con el hecho de que si tú haces políticas sociales, eso tiene o afecta, ni mucho menos vulnera, pero afecta a los derechos de libertad, son vasos comunicantes, ¿no? En definitiva, esta reserva de ley en alguna medida es el correlato de la que prevé el 53.1. Todo esto, digamos, lleva a pensar que podrá admitirse que vía colaboración reglamentaria con una ley pudiera la administración tener un juego para establecer el gobierno, la administración, en abstracto, ¿no?, un estándar que ha de aplicarse en procedimientos concretos, pero que con ocasión de un procedimiento concreto la administración diga, en ejercicio de su discrecionalidad, que tal es el estándar y por ende que establezca un estándar que no va a poder ser controlado judicialmente porque eso es discrecionalidad, me parece que eso no es posible, ¿vale? La administración creo que no puede fijar estándares de probabilidad. ¿Y puede el juez? Pues si no puede la administración, a mi juicio, con más razón, porque hago mía también la tesis de Chema en este punto, tampoco puede el juez. Es decir, la discrecionalidad administrativa y la judicial podrán ser hermanas, pero me parece también que los datos de derecho positivo, el sistema constitucional que tenemos, obligan a que la teoría que explica una y otra y sus límites son necesariamente distintas. Es decir, no habrá que incurrir en la ingenuidad de negar que hay normas abiertas cuya aplicación judicial conlleva creatividad. Eso no vamos a estas alturas a negar eso. Pero que la teoría que establece esto y los límites tiene que ser necesariamente distinta que la que explica la discrecionalidad administrativa, precisamente porque la administración tiene la legitimidad y los medios para hacer política y por ende lo que aquí importa para elevar, ella no, pero ahí sería aplicar estándares de probabilidad. En definitiva, a mi juicio, el estándar de probabilidad es una decisión muy importante, que ha estado oculto dentro del oscurantismo conceptual que ha llevado a estas cosas, y que ese oscurantismo es el que ha explicado que las enormes decisiones redistributivas que conllevan hayan pasado inadvertidas
o no pasando, ¿no? hayan sido, digamos, escondidas en beneficio de quien quiere establecer lo que es bueno, con su objetividad y no con la de un sistema democrático en donde qué vale más depende sustancialmente de las opciones democráticas que expresa el Parlamento. Esto sería un poco el objetivo de la intervención.